Mike Mentzer fue uno de los culturistas más singulares de la llamada Era Dorada. No solo destacó por su imponente físico y su revolucionario método de entrenamiento basado en la alta intensidad, sino también por una mentalidad analítica que pocos comprendieron en su momento. Sus ideas rompían con la ortodoxia de la época y, a pesar de la oposición de muchos, el tiempo ha terminado dándole la razón en varios aspectos. Sin embargo, su carrera y su vida llegaron a un final agridulce, marcado por el desencanto con el sistema del culturismo profesional y por la lucha constante contra sus propios problemas de salud. Para entender el desenlace de Mike Mentzer, es importante conocer primero la persona que se escondía detrás del músculo. A diferencia de muchos competidores que solo vivían para el gimnasio, Mentzer era un hombre con inquietudes filosóficas e intelectuales. Devoto lector de Ayn Rand y de corrientes objetivistas, defendía la idea de que el culturismo debía abordarse de manera científica, con un método riguroso y racional. Su método Heavy Duty no solo proponía entrenar con una intensidad extrema, sino también reducir drásticamente el volumen de entrenamiento. Mientras la mayoría de los culturistas de los años 70 y 80 invertían horas interminables en el gimnasio, Mentzer afirmaba que bastaba con una serie al fallo absoluto por grupo muscular, siempre y cuando esa serie se realizara con la máxima concentración y exigencia física. Sus ideas, no obstante, chocaron de frente con la mentalidad reinante. El culturismo de aquel entonces, y en gran medida, el de hoy, se basaba en la idea de más es mejor. Más series, más repeticiones, más horas de entrenamiento, más proteína, más suplementos. Mentzer se atrevió a decir que no hacía falta tanta proteína como se creía, y que la industria del fitness exageraba sus beneficios para vender productos. Defendía que el músculo está compuesto, en gran parte, de agua y glucógeno, y que el consumo de carbohidratos de calidad podía ser más determinante para el rendimiento que la obsesión por la proteína. Estas opiniones lo convirtieron en un paria para muchos y en un visionario para otros. El punto álgido de su carrera llegó en el MR Olympia de 1979, cuando obtuvo una puntuación perfecta en el MR Universe y se presentó con un físico que muchos consideraron digno de un primer lugar. Sin embargo, en la edición de 1980, marcada por la polémica del regreso de Arnold Schwarzenegger, Mentzer quedó relegado a un lejano quinto puesto. Para muchos, aquello fue un escándalo. Mentzer y otros competidores de la época consideraron que la victoria de Arnold fue más política que deportiva. Profundamente desencantado, Mentzer se retiró del culturismo profesional a los pocos meses. Aunque siguió vinculado al deporte como escritor y conferenciante, ya no se le vio compitiendo en las grandes tarimas. A medida que pasaron los años, la industria se fue profesionalizando cada vez más, y la figura de Mentzer quedó en un segundo plano. Su método Heavy Duty era seguido por una minoría, y las revistas especializadas solían ridiculizarlo o ignorarlo. Sin embargo, él continuó perfeccionando su sistema, dando seminarios y escribiendo artículos donde explicaba la lógica detrás de entrenar con menos volumen y más intensidad. En esos textos, también enfatizaba su postura sobre la dieta, menos obsesión con la proteína y más atención a los carbohidratos complejos, las grasas saludables y la recuperación adecuada. Escuchen las palabras que años después se atrevió a confesar a su compañero Tom Plath, cuando un día se le encontró cuando iba a entrenar al Gold Gym. I was walking to Gold's Gym, and Mike's in the gutter, laying there like a drunken guy. I'm like, oh my God, Mike! He didn't hear me. Then he walked in, and we were training, warming up, taking his pictures off the walls. I said to my training partner, Tony, if I ever get like that, keep the pictures stay on the wall. Not to talk about negative things. Remember one day I was walking to Gold's Gym, and Mike's in the gutter, laying there like a drunken guy. I'm like, oh my God, Mike, he didn't hear me. Then he walked in when we were training, warming up, taking his pictures off the walls. I said to my training partner, Tony, if I ever get like that, keep the pictures on the wall. I was sort of making a joke, but I felt so sad for Mike. And then he sort of got a little better, and he's like, he'd be sitting outside smoking a cigarette. I was worried about him. Wow, Mike, he was the guy that, the intellectual, the guy that was the scientist. He had a great mind. I'm like, what a great bodybuilder. That's the way we should be, The epitome of what a bodybuilder is all about. Well, we all have... Desgraciadamente, su salud empezó a deteriorarse. La presión psicológica por las disputas con la federación, la frustración por no ser escuchado y algunos problemas de tipo cardíaco lo acompañaron durante buena parte de los años 80-90. Aunque siguió escribiendo y entrenando a gente, ya no tenía la misma presencia mediática. Mike Mentzer, aquel culturista intelectual que había maravillado al mundo, vivía ahora más centrado en transmitir su filosofía a unos pocos seguidores fieles, mientras el culturismo mainstream avanzaba hacia físicos cada vez más grandes y hacia una dependencia cada vez mayor de sustancias anabólicas. En su etapa final, Mentzer se reencontró con su hermano Ray, también culturista, y juntos trabajaron en la idea de recuperar el prestigio de Heavy Duty. Sin embargo, su salud no lo acompañaba. Tenía problemas cardíacos y episodios de depresión, fruto de una mezcla de desengaño profesional y complicaciones médicas. Su muerte llegó de manera repentina en junio de 2001, a los 49 años,
tan solo 2 días antes de que su hermano Ray también falleciera. Fue un golpe doble para el mundo del culturismo, que perdía a dos figuras importantes con muy poca diferencia de tiempo. La parte más triste de esta historia es que Mentzer no llegó a ver cómo, con los años, se fueron validando algunos de sus planteamientos. Hoy en día, cada vez más entrenadores y culturistas profesionales se dan cuenta de que el exceso de volumen de entrenamiento puede conducir a lesiones y sobreentrenamiento. Se habla mucho de la importancia de la intensidad y de la calidad por encima de la cantidad. Además, se está empezando a cuestionar la obsesión por la proteína, y algunos estudios señalan que no siempre es necesario ingerir cantidades tan elevadas. En ese sentido, Mentzer fue un adelantado a su tiempo, un pensador que combinó su pasión por el hierro con una visión más intelectual del deporte. Aún así, su figura sigue siendo controvertida. Hay quienes lo consideran un genio incomprendido y quienes opinan que su sistema de entrenamiento no era aplicable a todos. Lo que nadie puede negar es que su forma de razonar y de desafiar el status quo marcó un antes y un después. Su legado perdura en cada culturista que busca optimizar sus entrenamientos con menos series y más intensidad, en cada atleta que se pregunta si de verdad necesita tanta proteína o si es mejor enfocarse en la calidad de las calorías, en el balance de macronutrientes y en la recuperación efectiva. La historia de Mike Mentzer es, por tanto, la de un hombre que pudo llegar muy lejos, que logró brillar intensamente en un momento determinado y que luego se apagó antes de que el mundo pudiera asimilar del todo sus ideas. Es la historia de un culturista intelectual, de un filósofo del hierro que no tenía miedo de contradecir a la industria que, con el paso del tiempo, ha visto cómo algunas de sus propuestas se han revalorizado. Es también la historia de una tragedia personal, de alguien que no logró vencer a sus demonios internos y a sus problemas de salud. Pero, sobre todo, es la historia de un hombre que demostró que el culturismo no tiene por qué ser solo músculo, sino también mente, razón y lógica. Que se puede amar el deporte y, al mismo tiempo, cuestionar sus dogmas. Que la grandeza no está en seguir a ciegas lo que hace la mayoría, sino en atreverse a pensar por uno mismo. Mike Mentzer fue ese tipo de persona, y su legado, aunque en ocasiones se pase por alto, sigue inspirando a muchos culturistas y aficionados que buscan un enfoque distinto en su búsqueda de la excelencia física. Not to talk about negative things. Remember one day I was walking to Gold's Gym and Mike's in the gutter laying there like a drunken guy. I'm like, oh my God, Mike, did you hear me? Then he walked in when we were training, warming up, taking his pictures off the walls. I said to my training partner, Tony, if I ever get like that, keep the pictures on the wall. I was sort of making a joke, but I felt so sad for Mike. And then he sort of got a little better, and he's sitting outside smoking a cigarette. I was worried about him. Wow, Mike, he was the guy that, the intellectual, the guy that was the scientist. He had a great mind, what a great bodybuilder. That's the way we should be. Es una gran pena The epitome of what a body. gente que aportó tanto al culturismo. Este es el gran testimonio que pocos conocían de cómo acabó una leyenda del culturismo clásico.